El peso equivalente entonces, ¿cómo se calcula el peso equivalente para elementos químicos? ¿No? El peso equivalente para un elemento químico es el peso atómico de dicho elemento químico entre el estado de oxidación que tenga dicho elemento químico. Vamos a ver entonces los de 6 ejemplos con referencia a ello. Primer ejemplo. Peso equivalente del hierro es igual al peso atómico, cosa que hicimos ya en temas pasados, ¿no? En unidades químicas de masa. El peso atómico del hierro vale 56 entre su carga, su estado de oxidación, que es más 2, o sea, 2, igual a 28. Peso equivalente de aluminio más 3. Su peso atómico de aluminio es 27 entre su estado de oxidación, que es más 3. En este caso, colocamos sin signo, no importa el signo, entre 3, saldría 9. Peso equivalente del cobre más 1. El peso atómico del cobre es 63.5 entre su carga, que es más 1, o sea, 1, 63.5. Vamos al escandio ahora. El escandio más 3, su peso equivalente es peso atómico, que 45, entre 3, que es el valor del estado de oxidación, saldría 15. Peso equivalente del níquel más 2. Peso atómico del níquel 60, entre su estado de oxidación, sale más 2, sería 30. Peso equivalente del nitrógeno más 3. El N vale 14, su carga es más 3. División saldría 4.66. Bueno, el peso equivalente para un elemento químico es sencillo, no hay nada complicado ahí. Tal vez lo complicado puede ser el peso equivalente para los compuestos químicos, ya que en los compuestos químicos pueden haber óxidos, pueden ser hidróxidos, pueden ser ácidos, pueden ser sales o pueden ser ecuaciones redox. Ahora, el peso equivalente para un compuesto químico es igual al peso molecular o la masa molecular entre teta. Teta va a variar dependiendo qué compuesto químico sea. Si es un óxido, el valor de teta es la carga total del oxígeno. Cuando digo la carga total del oxígeno, sabes tú que la carga del oxígeno es menos 2. Si te dicen la carga total, vas a multiplicar ese menos 2 por el subíndice que se encuentra abajo de un oxígeno. Esa es la carga total. ¿Cuánto vale teta si es un hidróxido? El número de OHs. Si es un ácido, el número de hidrógenos. Si es una sal, la carga total del anión o del catión. Y si es una ecuación redox, es el número de electrones transferidos de dicha ecuación redox, ya sea oxidación o sea reducción. Vamos a desarrollar los siguientes ejemplos con referencia al peso equivalente para estas moléculas. Veamos entonces. Peso equivalente del óxido de sodio. Primero el peso molecular del óxido de sodio. Sodio 23, te lo he puesto como dato en la parte superior. Sodio 23 por 2, 46. Más el oxígeno que vale 16, sería 62. Entre, ahora, ¿qué compuesto químico es esto? Óxido, hidróxido, sal o ácido. Es un óxido, ¿verdad? ¿Cómo sabes tú que es un óxido? Porque claramente estás observando que hay un metal y un oxígeno. Un óxido está conformado por un metal o no metal, cualquier elemento químico, combinado con el oxígeno. Entonces sería en un óxido, ¿cuánto sería en un óxido, en este caso, el valor de teta? La carga total del oxígeno. ¿El oxígeno cuánto vale? En la parte superior, menos 2, ¿verdad? Vale menos 2. Abajo del oxígeno, ¿cuánto hay? Un 1. O sea, menos 2 por 1, menos 2. Entre, ahora, el signo, hemos dicho que el signo no se pone. O sea, entre 2. 62 entre 2, 31. Siguiente. Óxido de plomo, PbO2. Es un óxido porque hay un plomo que es el metal y el oxígeno. Primero, el peso molecular. El oxígeno vale 16 por 232, más el plomo que vale 207, saldría 239. Muy bien. Entre el valor, ahora, como es un óxido, carga total del oxígeno. ¿Cuánto es la carga del oxígeno? Siempre vale menos 2, usualmente. Usualmente, porque también hay menos 1, menos 2. ¿Qué número está abajo del oxígeno? El 2. Menos 2 por 2 me da menos 4. Allá, entre 4. Saldría 59,75. Siguiente ejercicio. Peso equivalente al PbOH4. Ah, profesores, es un hidróxido. Muy bien, porque veo un OH. Peso molecular. Oxígeno 16, H vale 1, más 16, 17. Por 4, 68. Más 207 de plomo, 275. Entre el número de OHs. ¿Cuántos OHs hay? 4. ¿Cuánto es la división?
68,75. Ejercicio número 4. Hidróxido de calcio. Oxígeno 16 más hidrógeno 1, 17 por 2, 34, más calcio 40, 74. Peso molecular. Entre, ¿cuántos OHs hay? 2. 37 como respuesta. Siguiente columna. Peso equivalente al HCl. El H, que es el hidrógeno, Cl es cloro, ese es un ácido, ¿verdad? Ácido clorhídrico. Ah, ya es un ácido. Número de hidrógeno. Muy bien. Peso molecular sería pues, cloro vale 35.5 más 1 el hidrógeno, 36.5. Dividido entre 1, ¿correcto? Entre 1, porque hay un hidrógeno. Saldría 36.5 como respuesta. H2SO4, peso molecular, oxígeno 16 por 4, 64, más azufre 32, sería 96, más 2 hidrógenos, 98. Dividido entre, ¿cuántos hidrógenos hay? H2SO4, o sea, hay 2 hidrógenos entre 2. Saldría 49. Peso equivalente del FeSO4. Ojo, ese paréntesis del SO no vaya, es FeSO4, nada más. Es decir, ese 4 está debajo del oxígeno, no afecta al azufre. Entonces, ¿cómo sería? Peso molecular. Oxígeno 16 por 4, 64, más azufre 32, 96, más hierro 56, 152. Dividido entre, ¿cómo hacemos aquí? A ver, esto es una sal, ya hicimos que era una sal oxisal, tema de nomenclatura, cosa que tú ya sabes, así que tienes que recordar nada más. Nomenclatura, en este caso, es una sal oxisal. ¿Cuál es el catión? El hierro es un catión. ¿Quién es el anión? El SO4. Ahora, se supone que el SO4, ¿de qué fórmula química viene? Del H2SO4. O sea, ¿cuánto es la carga del SO4? Menos 2. La carga del hierro, más 2. Ah, y entonces dividimos entre la carga del anión o catión, que sería 2. 152 entre 2, 76. La siguiente también es una sal, carbonato de calcio, CaCO 3. Peso molecular, 16 del oxígeno por 3, 48, más carbono 12, 60, más calcio 40, 100. El peso molecular, ¿cuánto vale? Vale 100. Ahora, si es una sal, ¿cuánto valía teta? La carga total del catión o del anión. El catión es el calcio más 2, el estado de oxidación del calcio siempre más 2, y el anión es el CO3. ¿Cuánto es la carga del catión del calcio? Más 2. Entonces, 100 entre 2. Saldría 50 como peso equivalente. Muy bien. Ahora vamos a ver que el equivalente gramo es lo mismo que peso equivalente, pero en gramos. Así es que eso lo avanzamos. Listo. Número equivalente. ¿Cómo hacemos en caso del número equivalente? El número equivalente por fórmula es igual al peso o la masa de, en este caso, de dicha molécula en gramos dividido entre el peso equivalente. Ejemplo. ¿Cuántos equivalentes hay en 490 gramos de ácido sulfúrico, que es H2SO4? Primero calcula peso equivalente. Peso equivalente, ¿cuánto es? Es el peso molecular. H2SO4, oxígeno 16 por 4 es 64, más azufre 32 es 96, más 2 hidrógenos 98. Ahí está, 98. Entre, ¿cuántos hidrógenos tiene? Tiene pues 2 hidrógenos, entre 2. Divide 98 entre 2, saldría entonces, ¿cuánto? Saldría 49. ¿Correcto? 49. Ahora, calculamos el número de equivalentes gramos. Sería pues la masa, dato del problema. Dice que se tiene 490 gramos de ácido sulfúrico. Ah, ya. La masa 490. Entre peso equivalente. ¿Cuánto me salió antes? 98 entre 2 era 49. Entre 49. La división, ¿cuánto me da? 10. ¿Y la respuesta? 10. Siguiente ejemplo. ¿Cuántos equivalentes de óxido de calcio hay en 336 gramos del mismo? Paso número 1, calculamos el peso equivalente, el cual es igual a la masa molecular, calcio 40 más oxígeno 16 es 56, entre el valor de teta. ¿Quién sería aquí en este caso? Bueno,
No te tercera aquí. ¿Qué sería el oxígeno, verdad? El oxígeno. ¿Cuánto es el estado de oxígeno del oxígeno? Menos 2. Ah, ya. Entonces saldría entre 2. 28. Ahora, ese peso equivalente, 28. Ahora calculamos el número de equivalentes. Óxido de calcio. Sería el peso, dato del ejercicio, 336, entre peso equivalente, que me salió 28 hace unos segundos. La división me resulta ser 12. Entonces, el número equivalente sería 12. ¿Listo? Avanzamos. Ahora, ¿cómo sería para, la ley general para una reacción química? ¿Ya? ¿Cómo se aplicaría para una reacción química en este caso? Bueno, vamos a ver una reacción química, ya sea A más B igual a C, o que A más B es igual a C más D, que se cumple. Que el número de equivalentes en A, en B, en C y en D, ¿cómo son? Iguales. ¿Esto quiere decir? Vamos al ejemplo para poder entenderlo mejor. ¿Cuál es la masa de sulfato ferroso que se combina con 15.8 gramos de permanganato de potasio? Según la reacción química, MnO4 más Fe2 más hidrógeno igual a hierro más 3 más Mn más 2 más H2. Primero, vas a identificar quién cambia de estado de oxidación. El manganeso, tú sabes que el manganeso, ¿cuánto? Bueno, en el oxígeno, ¿cuánto da el oxígeno? Menos 2, ¿no? Menos 2 por 4, menos 8. Menos 8 más cuánto me da esa carga de menos 1. Mira arriba el menos 4, dice una rayita menos, que sí que la carga es menos 1. Menos 8 más cuánto me da menos 1, más 7. Entonces el estado de oxidación del manganeso va a ser más 7. Sigamos completando. Hierro más 2, estado de oxidación más 2. Hierro más 3, más 3. Manganeso más 2, más 2. Ahí no hay problema. Pregunta. De manganeso más 7 a manganeso más 2, la carga ha disminuido. Si la carga disminuye, se gana electrones. ¿Cuánto disminuyó? En 5. Ah, ya, gana 5 electrones. Del hierro más 2 al hierro más 3, la carga ha aumentado. Ah, ya, entonces se pierde electrones. ¿Cuánto? Un electrón. Entonces, el valor de teta para el permanganato de potasio sería pues 5. Y para la otra fórmula química, ¿cuánto tendría que ser también? También tendría que ser, ¿qué cosa? 5 también, ¿verdad? ¿O no? 1, ¿verdad? ¿Cuántos electrones transferidos hay en el hierro? Un electrón nada más. 5 sería en el manganeso. Por teoría, ¿qué sabemos? Arriba, ¿qué decía la teoría? Decía lo siguiente, que el número de equivalentes entre dichas fórmulas químicas va a ser iguales. Por eso decimos que el número equivalente gramo del permanganato de potasio es igual al equivalente gramo del sulfato ferroso. Bueno, reemplazamos datos. ¿Cómo calculo el número de equivalentes? Profesor, tengo que dividir el peso entre el peso equivalente. Pero ¿cuánto es el peso del permanganato de potasio? Dato al ejercicio. ¿Qué dice en el enunciado? 15.8 gramos. Pones 15.8. Entre el peso equivalente. ¿Pero cuánto vale el peso equivalente? El peso equivalente valdría el peso molecular entre teta. Muy bien. ¿Cuánto es peso molecular del permanganato de potasio? Bueno, oxígeno 16 por 4 de 64, más manganeso 55, chicos, hay corrección, el manganeso no vale 5, es 55. 64 más 55, 119, más potasio 39, sumaría 158. Ahí está, 158. Entre teta, es decir, 5 electrones transferidos entre 5. Igual, peso del sulfato ferroso, eso quiero calcular. Pongo peso del sulfato ferroso. Entre el peso equivalente, que sería igual a, primero ponemos el peso en gramos. ¿Cuánto sería en este caso el peso? A ver, sulfato ferroso. Oxígeno 16 por 4 de 64, más azufre 32, 96, más el hierro 56, saldría 152. ¿Sí? Está bien. Entre valor de teta. ¿Correcto? ¿Cómo sería aquí en este caso entonces? Teta valdría para el sulfato ferroso un electrón transferido, o sea, valdría 1 entre. Bueno, es una operación matemática ya, es operación matemática, ¿correcto?
Despejamos ahí los valores y saldría que el peso del sulfato ferroso es 76 gramos. Vamos a pasar a hacer los ejercicios respectivos. Vamos a hacer eso. Ahora sí, ya hemos hecho la teoría, porque eso fue la teoría, y ejemplitos. Vamos ahora a hacer los ejercicios. Bueno, hoy día vamos a hacerlo en Word, pero igual, no hay problema, se puede desarrollar. A ver, veamos entonces. Dice, respecto al concepto de peso equivalente y o equivalente gramo, indico lo correcto. Un equivalente gramo es la cantidad de sustancia equivalente a 2 moles de electrones. Estoy leyendo. El peso equivalente de oxígeno siempre es igual a 8. Ya. ¿Cómo calcular el peso equivalente? El peso molecular, si es un elemento químico, ¿entre cuánto? Entre los estados de oxidación. El oxígeno, ¿cuánto es su carga? -2. Pero te dije en clase de nomenclatura que también podía ser -1 en el peróxido. Entonces, si el oxígeno es 16, entre 2 es 8, ¿sí? Sale 8. Pero siempre es 8, ¿no? Porque el oxígeno también puede ser -1. 16 entre 1, 16. La B no puede ser. La clave B es descartada. Vamos a usar... No, vamos a hacer esto. A ver, vamos a ver, pluma. Ya, listo. Entonces, esta que está acá no es descartada. Vamos a hacer pluma mejor roja, ¿no? O azul mejor. Ya. La B no es descartada. 35.5 partes de cloro se combinan con 16 partes de oxígeno en una reacción. No siempre. ¿Por qué? Te vamos a ver por qué. Ya un momento, se va a hacer después. Vamos a descartar las más fáciles. El peso equivalente de aluminio es 9 gramos. Sí, ¿no? Vimos que aluminio más 3, por su estado de más 3. Peso atómico 27 entre 3 salía 9. Esto es correcto. Para un elemento polivalente, su mayor peso equivalente es el con la menor valencia. Falso. ¿O verdadero? Falso. Es con la mayor valencia. Eso es falso. Subimos otra vez entonces. Aquí, bueno, la clave aquí es D. 35.5 partes de cloro se combinan con 16 partes de oxígeno en una reacción. Falso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de reacción, hablamos de número de moles. En una reacción química se realiza no en la combinación de 35.5 de su masa atómica. Es como si te dijera una mol de cloro con una mol de oxígeno. No, no es así. Un equivalente a gramo es la cantidad de sustancia equivalente a 2 moles de electrones. No, es a 1 mol de electrones. ¿Ya? 1 mol de electrones. Número 2. Respecto al peso equivalente, ¿cuántas proporciones son incorrectas? Es importante porque en base a él, o sea, el peso equivalente, se puede identificar a un elemento químico. Ya, sí, se puede identificar un elemento químico. Podría ser, sí. El peso equivalente del agente oxidante o reductor depende de la reacción que experimentan. El peso equivalente del oxidante y reductor depende de la reacción que experimentan, ¿sí? Depende de la reacción que experimenten para saber los electrones transferidos, eso varía. El peso equivalente es la capacidad de combinación de una sustancia química. No. Eso ya sería pues una reacción química. El peso equivalente del ácido sulfúrico es 44. A ver. El peso molecular de ácido sulfúrico vale 98. Entre teta, que valdría 2 hidrógenos, entre 2, saldría 49. 44, falso. Habrían solamente 2 incorrectas, ¿no? 2 incorrectas. Hay el peso equivalente del calcio más 2. Si el peso atómico es calcio 40. Muy bien, veamos entonces cómo es el peso equivalente. Peso equivalente es igual al peso atómico, 40, entre la carga que vale 2. Saldría 20. Listo. Siguiente, número 4. Allá el equivalente gramo de óxido de calcio. Lo mismo que peso equivalente, dijimos. Equivalente gramo. Peso del óxido de calcio. Allá, pues el calcio vale 40, oxígeno 16. 40 más 16, 56. Entre
el valor, en este caso, ¿de cuánto sería? Entre el valor, si es un compuesto químico, si es un óxido, la carga del oxígeno, que será -2, o sea, entre 2. 28. Número 5. Determinar el peso equivalente de, bueno, que es como practicando nada más rapidito. 39 entre la carga que es 1, saldría 38. Siguiente, 32 entre la carga que vale 2, 16. 56 entre la carga 2 sería 28, ¿no? 56 entre 2, 28. Peso atómico 16 entre la carga que vale 2, saldría 8. 14 entre la carga que es 3, saldría 4,66. Cloro más 1, sería pues su peso atómico de cloro es de 35 entre 1, 35. Peso atómico de bromo, 80, entre esta oxidación que vale 5, saldría 16. SO2, peso molecular vale 64, ¿entre cuánto? Es un óxido, así que carga -2 por 2 de abajo, -4, entre 4, 16. Seguimos, masa molecular 60, entre sodio 23, ¿sí? Oxígeno 16, H1. Es un hidróxido de sodio. A y OH. ¿Cuántos hay? 1. 60. H3PO4, peso molecular 98. Entre, ¿cuántos hidrógenos hay? 3. Saldría por división, saldría aquí, ¿cuánto? 32,66. Peso molecular 56. Entre, óxido de calcio, carga del oxígeno -2. Entre 2. H2O, peso molecular 18. Entre. No es un ácido, no es una sal, no es un hidróxido. ¿Cómo hacemos en ese caso entonces? Bueno, la carga total nada más. Oxígeno -2. Entonces daría entre 2. Hidróxido de magnesio, 58 entre 2 OH, 29. Por último, en esta lista, 108 entre, como es un óxido, acá iría -2 por 5 -10. ¿Sí? Saldría entonces 10,8. Muy bien. Seguimos entonces. Ya avanzamos. Dice, se tiene el siguiente cuadro, hallar adecuadamente es señalar el valor de A más B más C. ¿Qué hacemos en este caso entonces? Veamos. En el caso del sodio, su peso equivalente vale A. Allá, entonces A es igual a el peso atómico 23 entre la carga que vale 1, 23. Siguiente, el siguiente es el B, que es el peso atómico del oxígeno. Peso atómico que sería 16. Carga que esta oxígeno vale 2, saldría 8. Y C, aluminio 27 entre 3, 9. La pregunta es ¿cuánto es A más B más C entonces? Fácil, ¿no? Sumamos, ¿no? 23 más 8 más 9. ¿Cuánto es la suma? 40. Número 7. Saber cuál de los siguientes óxidos mostrados presenta mayor teta. Mayor. En el CO2, vamos a un poco más. Ya, en el CO2, carga el oxígeno -2. -2 por 2, -4. Aquí sale 4. F2O3, -2 del oxígeno casi siempre. Ah, ya, -2 por 3, 6. Ah, acá habrían 6. Siguiente, Na2O, oxígeno -2. Teta valdría 2. CO, -2, valdría 2. PBO2, -2 por 2, -4. Allá pondría +4. Entonces, ¿quién tiene mayor teta? La clave B.
Número 8. De los ácidos mostrados, hallar el mayor teta. Todos son ácidos. El primero saldría ¿cuánto? 1, 2, 2, 3, 1. Saldría 3. Determinar el número de equivalentes que se tendrán en 280 gramos de óxido de calcio. Entonces, primero, ¿qué hacemos? Peso equivalente. Masa molecular, dato, te dan 56 entre el valor de teta. Como es óxido de calcio, su carga es menos 2 entre 2. Ahora, tú quieres número de equivalentes. Número de equivalentes, aquí era igual. Masa del problema, 280, entre peso equivalente, que sería 28, multiplicado por 100%. 100% no. Estoy hablando. Corrección, chico, corrección. Vamos a borrar esto. Oh, disculpen. Ya. Decía entonces, ¿cuánto vale ese valor de número equivalente gramo? Dividiendo, ¿qué cosa? La masa entre el peso equivalente. La masa de datos es 280 y el peso equivalente era 28. ¿Cuánto es la división? 10, ¿no? Vamos a ver, pluma otra vez. 10 como respuesta. Número 10. Determinar el peso que tendrán en 12 equivalentes gramos. O sea, de H2O4. O sea, número de equivalentes vale 12. Listo. Veamos entonces. Número equivalente por fórmula. Aquí es igual al la masa de ejercicio entre el peso equivalente. Pero el peso equivalente es igual al peso molecular entre teta. ¿Cuántos equivalentes hay? Dice que hay 12. ¿Qué más? Pica con el peso. Vamos a peso. Peso molecular. H2O4, dato, 98. H2O4, pues habrían 2 hidrógenos. ¿Correcto? Hidrógenos. Entonces, ¿cuánto valdría W? 98 entre 2, 49. 49 por 12, 588. Respuesta. Listo. Hasta ahí está nivel básico intermedio. ¿Sí? Hasta ahí. Avanzamos ahora cómo serán reacciones. Ahí sí viene lo complicado. Dice, ¿cuántos gramos de sulfato de cobre se obtienen en la reacción de 6,35 gramos de cobre metálico con un exceso de ácido sulfúrico? Ahora, ¿cómo sería? A ver, planteemos la ecuación, a ver. ¿Cuántos gramos de sulfato de cobre se obtiene? Es decir, que esto va a ¿dónde? Esto va en los productos. O sea, esa sal se fue en los productos. Ya, se van los productos. Se obtiene la reacción de cobre metálico. Ah, ya, cobre metálico es cobre solito, más ácido sulfúrico, o sea, más H2SO4. Igual CuSO4. Listo, ¿cómo vamos a hacer en este caso? Entonces, primero vamos a balancear, ¿eh? Primero balancear. De repente está balanceado, es lo más importante. Un cobre, SO4. Ah, no hay hidrógenos. Creo que por H2O, ¿no? A ver, el cobre se enlaza al SO4 y el hidrógeno se queda solo. Ah, ya, más H2. Está. Ahora sí. Y está balanceado. No hagamos nada, está balanceado, no balancea, está balanceado. Si cuando hagamos sulfato de cobre, se obtiene la mezcla de 6.35 de cobre metálico. Si el cobre metálico es 6.35. Y te piden cuántos gramos sulfato de cobre. X gramos. Ya. ¿Cómo es este ejercicio? A ver. Puedes aplicar acá esta geometría tranquilamente, por nada de equivalente gramos. Sí.
Ese le con estequiometría, chicos, sale rápido. El cobre es el 3.5. Y aquí el cobre es en 3.5. El SO4, oxígeno 16 por 4, 64. Más azufre 32, 96. Más el 3.5, 159.5. ¿Sí? Ya. ¿Qué hacemos? Bueno, está sencillo. Este es estequiometría, ¿no? ¿Cuánto valdría X? Más fácil, mira. ¿Cómo conviertes de 3.5 a 6,35? Entre 10. O sea, aquí está lo mismo. Entre 10. ¿Cuánto vale X entonces? La coma corre un espacio. ¿Cuánto valdría X entonces? X valdría 15,95. ¿Listo? Más rápido. Pero si sabes, estudias psicometría, desarrollo toda la psicometría, así que no es un tema nuevo para ti. Muy bien. El siguiente, a ver, ese va a ser el último que vamos a desarrollar. A ver. Un momento. Ya, a ver, en este caso, a ver. Vamos a separarme. Ya, a ver. Analicemos. Halle la suma de los pesos equivalentes del agente oxidante al agente reductor. Ok. Está balanceado. Vamos a ver si está balanceado, ¿ya? No está complicado, pero es grande la ecuación química. Para balancear no ayuda. Vamos a hacer un poquito más grande, ¿ya? Oh, se movió. Y así mejor. Así mejor para balancear, ¿ya? Porque si no, se nos complica la vida. Ya, balanceamos aquí. A ver, veamos. Más esto, ya. Un arsénico y, perdón, sí, arsénico, sí, está bien, balanceado. Tres platas, acá hay un plata. Acabamos entonces por tres platas. Un zinc, SO4, dos H's y aquí dos H's. No. Que tres, que dos, cinco. Sospechoso. A ver. Zinc SO4, ya, azufre hay uno, 4 y aquí 4, acá hay 8. Y por 2 sería 8. 4 por 2, 8 oxígenos, hidrógenos. Ya. Okay. No, tenemos que hacerlo por otro método entonces. Ya, entonces no vamos a hacer eso. Vamos a hacer quién se oxida y quién se reduce nada más. Ya, no vamos a balancearlo. Porque aquí no hay que aplicar estequiometría en este ejercicio, creo yo. Ya, vamos a ver entonces quién se oxida y quién se reduce. ¿Ya? ¿Quién se oxida y quién se reduce nada más? Ya, veamos entonces. ¿Quién se oxida? Vamos a ver. Acá está solo, va 0, más 1, menos 2, más 6. Voy a lo más fácil, es 0 más 1 menos 2. Eso 4 más 6 menos 2 más 2 acá. Ya está. Ahora, cuando el AS con el H3, dijimos cuando en este caso un hidruro, el H estaba al inicio valía más 1. Cuando al final valía menos 1. Por T menos 3, aquí valdría más 3. Ya. Menos por 8, menos 4 menos 8. La plata es más 1 siempre. ¿Ya? La plata es más 1. Ya, pregunta, ¿quién cambia estado de oxidación? Ya lo viste, ¿verdad? ¿Quién cambia estado de oxidación? El arsénico cambió de más 5 a arsénico más 3. Y el zinc de 0 a zinc más 2.
¿Listo? Ya está. Entonces ya tengo el oxidante, ya tengo todo, ¿no? Lo más importante. Entonces, como ves abajo, vamos a copiar aquí abajo, entonces pues se ve más ordenado. Arsénico más 5, arsénico más 3, zinc 0, zinc más 2. Entonces, más 5 más 3 era menos 2, más 2 electrones. 0 más 2, menos 2 electrones. ¿Quién es el agente? Este más es una reducción. Entonces, eres el agente oxidante. Menos es una reducción. Agente reductor. Listo. ¿Qué es el ejercicio? Haya la suma de los pesos equivalentes del agente oxidante y agente reductor en, bueno, ya en cada caso, ¿no? Entonces, el agente oxidante es el arsénico, o sea, otra vez, ya. En este caso, este arsénico viene de dónde? De acá, del ACH3, arsénico H3. Y el zinc viene del zinc, ¿no? De zinc. No, no es H3, no. Está mal, está mal, está mal. Esto está mal. Es incorrecto. Vamos a borrarlo. Vamos a borrar esto. Oh. Otra vez se movió. Ya. Ya, no sé para mover esta cosa. Se movió, se movió. No, se movió. Voy a hacer esto que está acá. Lo borro todo esto. Mejor lo borro y lo hago otra vez. Ya, aquí lo borro y lo hago otra vez. Ya, aquí era supuestamente el arsénico más 5 al arsénico más 3. Más 2 electrones y agente oxidante. Ya, ese arsénico más 5 viene de arriba, del AG3, ASO4. Y el zinc viene del zinc, porque está solito, que está solo. Entonces calculemos los peso equivalente. El primer peso equivalente del primerito, aquí es igual al peso molecular. Bueno, AG3 dice, AG3, o sea, AG vale 108, 108 por 3 sería 324. Más 75, 399. Más 64. De hecho, 399 más 64. 399 más 64 es 463. Entre electrones transferidos. Bueno, en este caso, bueno, aquí en este caso no transferidos. Bueno, que hay un pequeño detalle, ¿no? Sí, entre transferidos. 2. Ahora, el peso equivalente del segundo, ¿cómo sería? El zinc. ¿Zinc cuánto vale? Vale 65. Entre el de transferidos, también es 2. Entonces, ¿cuál saldría todo, che, como respuesta? A ver, creo que sale DNA, si me equivoco. La primera, ¿cuánto sale? 231,5. Y la otra sale 32,5. La pregunta era, a ver, la pregunta es, hay una suma de los pesos equivalentes del agente oxidante y reductor. O sea, sería pues la suma de estos dos. La sumatoria, ¿cuánto sería? 264. ¿Ya? No, saldría la NA, ¿no? 264 como suma de pesos equivalentes. Listo, hasta hacemos el día de hoy. Por motivo de tiempo, ya tengo que hacer otro grado. Los chicos repasen. Voy a enviar el archivo, se preocupen, la solución. Y aquí también está la domiciliaria, aquí está la justa domiciliaria. Si se ven la domiciliaria, es casi igual que lo que hemos hecho ahorita. Domiciliaria es parecido. De la domiciliaria, no hay ninguna reacción química donde salvaron, no se han puesto reacciones químicas a la domiciliaria, ¿sí? Después son normales nomás, son 15. No hay reacción química en las que les he dejado a ustedes. ¿Sí? No hay ninguna reacción química. Bueno, este archivo vamos a enviarlo después. No se preocupen.